Rivas. Venimos desde Colombia con Angélica y Sara. Es un privilegio venir y acompañarlos y estar con mis padres. Es un regalo grande de parte de Dios. Estamos ubicados en Bogotá, muy cerca de Bogotá. Bogotá tiene una sabana que es bastante grande, ¿sí? Un área grande, y venimos de un pueblo que se llama Cajicá. Allí hace poquito plantamos una iglesia con unos hermanos de una iglesia grande que quedaba en la ciudad de Bogotá, que es la capital, y nos trasladamos a un pueblo cercano, y allí somos miembros de esa iglesia, y servimos con mi esposa y mi hija allí, siendo miembros de la iglesia, asistiendo, adorando al Señor, cuidando de los hermanos y ejerciendo nuestro servicio como miembros. La iglesia Familia Fiel, pues nos estiman mucho, nos están extrañándonos, y muchos oran por esta iglesia y por ustedes. Y le damos gracias a Dios por poder contar con una iglesia que nos acompaña en oración. Hoy vamos a iniciar con un recorrido a través de la familia, ¿sí? Vamos a estar hablando bastante acerca de la familia durante los siguientes domingos. La familia creo que es uno de los temas que más ha tocado mi vida en los últimos años. En la iglesia justamente tenemos una escuela dominical, y entonces en la escuela dominical empezamos a estudiar la adoración familiar. Y quisimos traer va a ser una serie de predicaciones acerca de la familia. ¿Ok? Quisiera que fuéramos todos al Salmo, capítulo 128. Salmo 128. Y vamos a leer, y después de leer, vamos a orar al Señor pidiendo su guía. Salmo 128. No sé si saben, pero el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Y esto forma parte del 5.º libro. Y este salmo es un salmo muy importante porque está metido dentro de unos salmos que cantaban los judíos ascendiendo a Jerusalén. Bien, vamos a leer. Entonces dice así, voy a permitirme leer en la Biblia de las Américas. Es la Biblia que usamos en la iglesia. Es muy similar a la Biblia Reina Valera. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Oremos. Padre, gracias porque eres nuestro Dios y Padre eterno, porque enviaste a tu Hijo para salvarnos, para pagar nuestra deuda, y lo acabamos de recordar tomando la cena, y te adoramos por ello, Señor. Gracias porque entregaste a tu Hijo para darnos vida a través de su muerte. Te rogamos, Señor, porque hoy, al estudiar tu palabra, podamos ser transformados por ella, que tu Espíritu nos transforme, nos guíe a toda la verdad y nos permita recibir esas bendiciones de las cuales habla el salmista, y podamos ver la prosperidad en nuestra familia y en nuestra ciudad y en nuestro país. Te rogamos que nos guíes por tu Espíritu a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.
quiero comenzar con una historia de un señor que quizás algunos de ustedes conocen, otros quizás no. Se llama Richard Baxter. Fue un Es un hombre bien interesante, nació en 1615 y fue un célebre teólogo puritano, un personaje muy importante en la teología, y fue poeta y escritor de himnos, ¿sí? Y su padre era un rico propietario arruinado por la pasión de jugar. Era un hombre que jugaba y apostaba mucho, ¿no? Ludópata, así lo conocemos. Y esta catástrofe de tener un padre así, pues creó un niño enfermizo, un niño con muchas dificultades, ¿sí? Y se encontraron en muchos momentos muy difíciles a través de la vida, de la familia. Pero una vez ese chico, Richard Baxter, escuchó o leyó un libro de Bonnie, ¿sí? Un pastor, y eso le hizo tomar una resolución en su vida. Dijo, voy a estudiar teología. La muerte de su madre lo llevó como a tener un momento muy difícil en su vida y decidió humillarse ante Dios y servir al Señor con toda su vida, y en ese momento Dios lo llama para llegar a ser lo que llegó a ser. Un gran pastor, un pastor muy reconocido, y sobre todo muy reconocido por su extraordinaria humildad, y aprendió a pesar de tener un padre tan difícil. Comienzo con esta historia porque habla acerca de un hombre que tenía un padre, pues no era un muy buen ejemplo para su hijo, ¿no? Y tuvieron muchas dificultades a lo largo de su vida. El salmo al cual nos vamos a meter hoy tiene como un argumento, un mensaje para nosotros, y es el mensaje de la bendición en el hogar. Un hogar bendecido o una familia de bendición, ¿sí? Y es en donde quiero que nos centremos y eso lo podamos recordar y nos vayamos para casa pensando cómo poder tener una familia bendecida, un hogar bendecido, ¿sí? Usamos mucho la palabra bendecido, ¿no? Entonces, Dios te bendiga, bendecido día, bendiciones. Pero ¿qué significa eso de llegar a ser bendecido? Bueno, el Salmo nos va a explicar qué significa tener un hogar bendecido. Y la idea es que vamos a argumentar un hogar bendecido por medio de este texto con 3 puntos fundamentales. Primero, bendiciones personales, que vamos a ver ahí en el texto, porque ahí parece ser una persona que está siendo bendecida, y ya lo vamos a explicar. Bendiciones familiares, entonces las bendiciones personales de un hombre se convierten en bendiciones familiares, y posteriormente el mismo texto nos lleva a ver bendiciones en la ciudad o en el país, ¿sí? Que era básicamente a lo que el salmista apuntaba, que todo Israel llegase a ser una gran bendición y que todo partiera de un hombre, ¿sí? Esta enseñanza y este salmo parece estar dirigido a un hombre en particular, ¿sí? Pero la idea es que de allí podamos sacar enseñanzas todos nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de las bendiciones personales. La base de una familia realmente bendecida por Dios es la que cuenta con un hombre que se ha humillado ante el Evangelio. Si ustedes observan el primer texto, dice bienaventurado. En sus Biblias posiblemente dice el hombre, ¿cierto? Bienaventurado el hombre que teme al Señor y que anda en sus caminos. ¿Qué significa eso de temer al Señor? Temer al Señor, muchas veces se nos vienen muchas ideas a la cabeza, pero no es otra cosa diferente a entender lo siguiente, y prestemos como toda la atención a esto. Un hombre que teme al Señor es alguien que ha reconocido que es pecador, es un hombre que ha reconocido que no se puede salvar a sí mismo, es un hombre que
deposita su confianza en Jesucristo, que es el único que puede salvarlo, y es un hombre que, producto de creer en Jesucristo, entonces ama a Dios y lo obedece y vive para Él. ¿Sí? Eso es un hombre que teme al Señor. Entonces es un hombre que tiene su vida centrada en el Evangelio. El Evangelio es su base, ¿sí? El Evangelio es su todo. Es que él entiende que Cristo muere por él y ahora su vida se la debe completamente a Dios. Entonces, este tipo de hombre debería ser la base de todo hogar. Desafortunadamente, no todos los hogares cuentan con un hombre, ¿sí? Desafortunadamente. Recordemos la historia de Richard Baxter. No era un padre ejemplar, ¿no? No era un hombre que temiera al Señor. Entonces, esto nos lleva a pensar que no implica que un hijo sea desobediente porque su padre es desobediente. Eso no es siempre así, no es la regla. Parece ser que fuese la regla, pero Dios tiene compasión de una persona, le muestra el Evangelio y si esa persona es tocada por la verdad del Evangelio, entonces se convierte en un hombre que puede transformar la historia que ha venido dañando su vida, ¿no? Entonces, cuando aquí observamos el texto, el argumento para pensar en un hogar bendecido radica en un hombre que teme al Señor. Y si no contamos con un hombre que tema al Señor, que esté humillado ante Cristo y que haya entendido la verdad del Evangelio, entonces contamos con una mamá que tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios que ha creído en el Evangelio y se humilla ante Dios, ¿sí? Por ejemplo, la mamá y la abuela de Timoteo, dos personajes increíbles, ¿no? A través de la vida de su abuela y de su mamá, Timoteo llega a ser un gran hombre de Dios. Lo que este texto nos permite ver es que un hombre, bien sea el hombre que esté en casa o un individuo, porque esta versión nos deja ver que no es específicamente un hombre, dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Entonces, una persona que se humilla ante Dios es la base que se requiere para un hogar bendecido. Y comienza por una relación personal. Es algo que es de una sola persona, ¿sí? Este argumento nos conduce a uno que sigue, que está como relacionado directamente, y es que su vida personal y laboral es un medio por el cual él adora al Señor. Miren el versículo 2. El versículo 2 dice: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Te irá bien. Entonces, el trabajo generalmente pues uno lo hace solo, ¿no? Para nosotros los hombres el trabajo es algo bien importante, es lo que nos hace ser como hombres, suplir y trabajar para cubrir las necesidades del hogar, ¿sí? Y atado a eso, el temor al Señor, o sea, estar humillado ante el Evangelio y entender que Cristo es mi todo y mi vida, entonces me hace tener una vida en que mi trabajo lo adora a Él y vivo para Él, ¿sí? Entonces, la vida laboral es un medio por el cual este hombre demuestra que teme al Señor y el Señor lo bendice a través de su trabajo. Entonces, el argumento fundamental es tener una vida de familia en bendición. ¿Cómo comienza? Con un hombre que teme al Señor y que trabaja y su vida está centrada en Cristo. Y Él es lo más importante, ¿sí? Quiero mencionar algo acá, y muchas veces yo le digo a mi esposa y a mi hija, cuando llega uno al final del día y uno está extenuado, cansado, ya quiere ir a descansar, entonces yo les digo: pensemos en que todo nuestro cansancio de todo el día y lo cansados que estamos en este momento fue la manera que usamos para adorar a Dios, ¿sí? El trabajo
considero yo que la Biblia lo presenta así, es la mejor manera de adorar a Dios. Entonces, cuando uno llega muy cansado de su trabajo, al final puede pensar, Señor, gracias porque mi trabajo y todo este desgaste de energía fue para adorarte a ti, para exaltarte a ti. Ahora, muchas veces no lo pensamos así durante el día, ¿no? Porque en el día estamos pensando en cientos de cosas que nos pasan. Pero la idea es poder estar tan atentos a que Dios entrega a su Hijo para salvarnos y que esa verdad me hace a mí ser suyo, y entonces todo lo que yo hago es para, a final de cuentas, devolvérselo a Él como un acto de mi adoración. Entonces así tenemos las bendiciones personales que ahora nos van a conducir a las bendiciones familiares. Y si observamos el versículo 3, dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Un hombre que teme al Señor se va a encargar mucho de cuidar el corazón de sus hijos y de su esposa. El hacerlo, el que él viva una vida personal rendida ante el Señor y en temor al Señor, entonces hace que él tenga una responsabilidad vital, y es su familia, su esposa y sus hijos. Entonces, la bendición que él recibe la debe transmitir y tiene la responsabilidad y el privilegio de alimentar con esa vida que tiene a su familia, a su esposa y a sus hijos. Aquí la ilustración que usa el salmista es muy interesante. El salmista habla acerca de la prosperidad, ¿sí?, a través de una mujer que tuviera muchos hijos. Eso era muy importante para los judíos. Tener hartos hijos significaba ser próspero, ¿sí? Por eso era tan difícil que de pronto Ana no tuviera un hijo. A ella le dolía mucho porque la esposa de Elcana, me imagino que algunos de pronto la identifican, la mamá de Samuel, era muy difícil que ella no pudiera tener hijos. Una mujer que no tuviera hijos era realmente doloroso, porque significaba como no tener la prosperidad de parte de Dios. Entonces aquí la ilustración que usa el salmista es para mostrar que la prosperidad proviene de tener hijos y de una mujer que pueda tener hijos. Ahora, muchas veces nos podemos encontrar con una persona que no pueda tener hijos, ¿sí? Pero dentro de la iglesia, las mujeres tienen un extraordinario privilegio de formar parte de los hijos de otros hermanos, ¿sí? Y a través de esos, pues bendecir sus vidas, guiándolos hacia la verdad del Evangelio. La ilustración que después usa el salmista acerca de los hijos, habla acerca de los olivos. Los olivos era una planta con la cual ellos podían obtener todo su recurso. Era muy importante el olivo para ellos, ¿sí? Porque de ahí extraían el aceite y podían vivir a través de la plantación del olivo. Y el hacer ese símil de que los hijos son como algo que prospera, como algo bueno. De hecho, en el Salmo 127 habla acerca de la bendición que son los hijos, ¿sí? Devuélvase un minutico, si usted tiene ahí su Biblia, a la página anterior, si le toca moverse al Salmo 127, allí en el versículo 3, dice, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces, él está usando unas ilustraciones muy interesantes, ¿sí? Para nosotros quizás no tienen como todo el valor y el sentido, pero son muy interesantes para el que escuchaba este mensaje por primera vez, y de hecho para los que cantaban este salmo. Entonces había un papá que subía con toda su familia hacia Jerusalén y llevaba a toda su familia cantando este maravilloso salmo. Y cantar ese salmo, llevando a sus hijos y a su esposa ahí al lado, era la manera de mostrar
adoración a Dios por la prosperidad que él había tenido. ¿Sí? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar al respecto de lo que es la prosperidad. La prosperidad actualmente pues ha dañado mucho a el cristianismo, ¿sí? El cristianismo se ve afectado a nivel mundial y en Colombia, por ejemplo, la cantidad de iglesias que hay que hablan de la prosperidad, ¿no? Socavan o dañan pues la verdad del evangelio, ¿sí? Y engañan a la gente. Entonces, la prosperidad nunca en la Biblia tiene que ver con tener riqueza, con adquirir grandes bienes y con portarme bien para que Dios me dé más. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de, recordemos, un hombre que reconoce a Cristo como su Señor, su Salvador, su Dios, su todo, le teme, le obedece, y eso lo vive con su esposa, con sus hijos, y entonces forman una familia juntos que adoran al Señor. Eso es prosperidad, ¿sí? La prosperidad no es lo que muchas veces escuchamos. Así, nuestro primer punto, que nos conduce al segundo, nos permite pensar en un argumento fundamental, en un mensaje. ¿Qué significa tener una familia bendecida? Bueno, significa esto que el salmista nos está mostrando. Y esto nos conduce finalmente a un tercer argumento, que es ver las bendiciones en una ciudad, en un país entero. Si miramos el texto, nos dice allí, he aquí, el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces, como que sella lo que significa un hombre, bendiciones personales, con la familia, bendiciones familiares, que se van a convertir en bendiciones de un país entero. Dice en el versículo 5, el Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Eso es una bendición para el país entero. Si un hombre que teme al Señor, que vive el Evangelio con su familia, con su esposa, con sus hijos, que trabaja, que se esfuerza, centrado en obedecer al Señor y en formar en la vida de sus hijos la verdad de Dios y que crezcan en el temor del Señor, eso hará que haya una bendición nacional. Ciertamente actualmente nos encontramos en uno de los momentos más difíciles en Colombia, quizás en todo el mundo, pero en Colombia la situación está bastante crítica por la cantidad de normas que están permitiendo y avalando para que haya una enseñanza terrible sobre nuestros hijos, para que les enseñen toda una cantidad de ideas del uso de sí mismos, de sus cuerpos, como de manera libre. A un niño de 5 años le permiten hacer lo que quiera con su cuerpito, a un niño, ¿sí? Y muchas de las leyes que hoy nos acogen fuertemente el corazón de los creyentes en Colombia nos impactan y nos afectan. Pero se ha levantado una parte de la iglesia a orar y a pedirle a Dios que detenga tanto mal, ¿sí? Y Dios ha permitido que muchas cosas se detengan ahí, no sigan algunos proyectos de ley. Y lo que vemos es que de alguna forma Dios nos permite ver cómo este salmo se vuelve una realidad. Familias en donde se preocupan de sus hijos, que conozcan al Señor, que teman al Señor, y quizás ver algo de prosperidad en medio de tanto oscurantismo. Nos encontramos como en un segundo oscurantismo. Hubo una época antigua muy difícil, y yo creo que ahorita estamos en una época más difícil en donde todo es muy oscuro. Todo lo que le quieren vender a los niños es oscuro, es mostrando
toda la mentira de Satanás como algo bueno y normal, ¿sí? Entonces, cuando vemos un hombre que teme al Señor, que se encarga de su familia, la forma en el Evangelio, vemos que puede haber prosperidad en un país entero. Y yo creo que este país requiere de una iglesia fuerte y sólida, que se levante con familias centradas en Cristo para cambiar estas realidades que nos acogen a todos nosotros, que nos hacen tanto daño. Por ejemplo, Disney, ya no solamente todo el tema de la ideología de género, sino que ahora presentan todo el oscurantismo como algo abierto, a lo cual tienen acceso los niños. Oscurantismo en términos de cosas satánicas para los niños, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es tomar esta verdad que está en la Biblia y salir y vivirla hoy. ¿Qué debemos hacer? Uno, para ti, si no crees en el Evangelio, hoy es el día de creer en el Evangelio. Hoy es el día de que te arrepientas ante el Señor Jesucristo. Hoy es el día que digas, Señor, yo confieso mis pecados ante ti, no me puedo salvar a mí mismo, necesito de tu gracia, necesito de lo que hizo Cristo en la cruz y necesito tu salvación. Y después de creer en Cristo, entonces ahora vivir en el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor no significa otra cosa más que obedecerlo con todo el corazón y con todas las fuerzas, porque Él lo salva a uno. Entonces ahora yo no quiero hacer otra cosa más que obedecerlo. Después de hacer eso, entonces te debes encargar de tu familia y llegar a tener una familia centrada en el Evangelio, en Cristo, que tema al Señor. Y después, en conjunto, por años, vas a trabajar en la vida de tus hijos y ver la prosperidad de un país a futuro. Si tú eres creyente, tienes la responsabilidad de vivir en el Evangelio, de hacer la misma labor con tus hijos y de crear un ambiente en tu casa en donde se respire como un aroma espiritual en el cual podamos impregnar a nuestras familias más grandes y decirles lo asombroso que es vivir sometidos a Cristo, sometidos a Dios, esperando que Dios toque sus corazones y sean transformados por la gracia de Dios y por su evangelio. Si esto pasa, entonces veremos poco a poco cómo Dios permite que haya prosperidad en un mundo tan caótico. Para terminar, quiero ver cómo este salmo nos presenta unas bendiciones presentes y unas bendiciones futuras. Las bendiciones presentes se encuentran ahí mismo en los versículos 1, 2, 3 y 4. Todo eso nos habla del hoy, del ya, de lo que debemos hacer hoy, ¿sí? Hoy nuestra responsabilidad es, ya lo hemos dicho, humillarnos ante Dios. Y esto nos dirige a unas bendiciones futuras, que es algo que nos brinda esperanza. No todo está perdido. A veces como que las malas noticias y todo el caos en el cual vivimos nos hace perder la esperanza. Pero hay esperanza. La esperanza está en Cristo. Si nosotros depositamos realmente nuestra fe en Él y hacemos lo que tenemos que hacer, entonces veremos algo diferente. Lo veremos. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos o lo vamos a lograr, ¿no? Eso lo va a hacer Dios. Nosotros obedeciéndolo, Él lo va a hacer, ¿sí? No debemos vivir pensando en que todo se va a solucionar. A final de cuentas, el mal sigue avanzando. Es el propósito también de Dios. En algún punto, todo se cortará cuando finalmente los que creemos en Cristo nos vayamos con Dios para la eternidad, a gozar de Él para siempre. Tristemente, muchas personas no irán y será muy doloroso. Pero en definitiva, hay esperanza.
Y mientras haya esperanza, tenemos todo por hacer nosotros aquí. Mirar a Cristo y caminar en pos de Él día a día, humillados ante la verdad del Evangelio. Este es el mensaje de hoy. Es un mensaje que nos introduce a responsabilidades que vamos a ver en los hombres, responsabilidades que vamos a ver en las mujeres, y más que responsabilidades, es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Vamos a ver cosas del Salmo 78, que los invito a que vayan leyendo, a que vayan de pronto yendo a mirar qué dice el Salmo 78. Es un salmo extraordinario y muy doloroso de ver cómo hay padres que no hicieron lo que debían hacer, sus hijos terminaron haciendo lo que no debían hacer y Dios debía traer juicio sobre ellos. Y vamos a estar alimentando nuestras almas de lo que Dios dice al respecto de la familia y de nuestro gran tesoro, nuestros hijos. Cómo los vamos a formar y a consolidar como hombres y mujeres que se mantengan en un mundo tan oscuro como en el que hoy desafortunadamente vivimos, pero en el cual hay esperanza, porque tenemos la esperanza de que otros crean en Jesucristo a través del testimonio de nuestras familias. Le damos gracias a Dios por tenernos acá. Como dijo mi padre, estamos abiertos para servirles, atenderles en la medida de lo posible. Esperamos también nosotros alimentarnos de ustedes. La vida de iglesia es algo que lo alimenta a uno muchísimo y esperamos que todo esto nos lleve a todos, a final de cuentas, a caminar cada vez más, a glorificar a Dios en nuestro quehacer diario. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias y te adoramos hoy juntos por tu Hijo Jesucristo, que lo entregaste. Él vino en el momento indicado a morir por nosotros pecadores. Gracias porque tuviste compasión de los que estamos acá para que hoy viniéramos. Eso es un acto de tu maravillosa gracia. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos hace discernir entre lo bueno y lo malo y nos ayuda a vivir una vida que te agrade en el temor tuyo. Hoy necesitamos entender que temer al Señor es creer en Jesucristo. Que una familia bendecida puede ser bendecida si todos en el hogar creen en Jesucristo. Esa es la prosperidad más grande de todas. Ayúdanos a ver este gran regalo que nos has dado, que es el Evangelio, a vivirlo y a tener esperanza de que podremos aportar para que otros puedan llegar a creer en el Evangelio, para que se siga expandiendo tu verdad, para que la verdad triunfe sobre la oscuridad y la mentira. Te ruego por las familias que estamos aquí representadas. Ayúdanos a los hombres a liderar a nuestras esposas y a nuestros hijos a que amen al Señor Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que ellos son. Te pedimos que tu palabra sea nuestra guía y que tu Espíritu nos ayude a vivirla. Tan pronto salgamos de acá, Señor. Te damos gracias y te alabamos por este día en el cual tu iglesia en el mundo entero te adora, exponiendo tu palabra, tu verdad, y tú transformando vidas y salvando. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.